fundamental, aquí les comentaba, de formación de profesionistas también, en este caso, por ejemplo, el doctor Arturo Juárez, es nuestro de investigación del centro, aparte él tiene un doctorado en psicología, él es psicólogo organizacional y orientado más a cuestiones de salud. Él fue el que lideró el programa por parte de nosotros, de parte de UAE, pero tuvo dos chicos estudiantes que lo acompañaron en todo este proceso. Una estudiante que no se encuentra en este momento con nosotros, que está en el doctorado, que está en San Luis Camacho, que está, que creo que está en algún lado, anda. Y otro chico que es casi recién egresado de la licenciatura en psicología, que es Juan Pablo, ¿no? Ellos fueron realmente dos figuras súper importantes para apoyar al doctor Juárez, que fue el que lideró, monitoreó mucho el proyecto, y estos chicos se formaron también en el transcurso, ¿no? Entonces, bueno, le cedo la palabra al doctor Arturo Juárez para que nos explique un poco más. Bueno, buenos días a todos. Agradezco la asistencia de todos ustedes, el interés, que debo aclarar, somos poquitos porque nosotros decidimos invitarlos nada más a ustedes. No, gente selecta, es una reunión VIP, por eso somos poquitos. Bueno, aprovechando este interés de ustedes en un poco la idea, ¿no? Conocer la idea que estamos trabajando con este software, pues la parte teórica, ¿no? La parte conceptual, la base de conocimiento, incluso la metodología de evaluación como tal, pues es fruto de la experiencia que hemos cosechado ya hace varios años aquí en ahora Centro, antes también Facultad de Psicología, y que bueno, forma parte de resultados a su vez de varios proyectos que estuvimos trabajando. Entonces, como bien decía Artemisa, el equipo estuvo conformado por un servidor, por Anabel Camacho, también maestra de la Facultad de Psicología. La que sigue, por favor. Mira, el tema de los procesos psicosociales, pues como ya algo ha adelantado el licenciado Paolo, pues empieza a cobrar relevancia en los últimos años por diversas razones. Una es por una cuestión de salud pública. De unos 10 años para acá hay muchos estudios epidemiológicos importantes que se han estado publicando incluso en las revistas más importantes del mundo acerca de la problemática del estrés laboral y sus implicaciones en otros problemas severos como las enfermedades cardiovasculares o metabólicas como la obesidad y la diabetes, que siendo problemas número uno en todos los países industrializados y en vías de desarrollo, pues empiezan a encontrar una conexión de esas enfermedades con ciertas circunstancias sociales, en particular con las del trabajo, el cómo trabajan las personas y de que se enferman. Estos estudios son impresionantes porque hablo de poblaciones de 200,000 trabajadores que se estudiaron y se siguieron hasta por 20 años, ¿no? Entonces participaron 7 países, por ejemplo, en los estudios. Entonces, a partir de esa documentación que empieza a ver, sobre todo, decía yo, en los últimos 10 años, aunque las investigaciones se iniciaron desde finales de los 60, pues cobra gran relevancia, gran auge, en este sentido también de la comorbilidad, es decir, su relación con otras enfermedades de alto impacto. Entonces, la Organización Mundial de Salud y la OIT, entre otras organizaciones importantes, pues se han pronunciado en señalar específicamente el tema de los aspectos psicosociales del trabajo como temas emergentes, incluso como prioridades de atención sobre otros temas del trabajo y de la salud en general, ¿no? Declaraban que riesgos químicos, aspectos ergonómicos y psicosociales tendrían que ser esa prioridad, y eso lo dijeron por ahí del año 2005, ¿no? Decían, es la prioridad en los próximos 10 años. Entonces están desarrollando guías, se siguen desarrollando modelos teóricos, hay más investigaciones que pues ahora ya han llegado a nuestro país y han empezado a tener ya un impacto no solo académico, porque el crecimiento de las investigaciones también fue importante en estos años,
sino también mucho en el sentido práctico. Y ustedes lo van a ver reflejado en dos situaciones muy concretas. Una es la publicación reciente del Reglamento Federal de Seguridad y Higiene en el Trabajo, en donde por primera vez en la historia se incluye una sección de riesgos psicosociales, ¿no? Antes era una cuestión como más teórica, pero ahora ya que aparezca en el reglamento, pues es algo importante. Sin mencionarles que ahorita está también en proceso la autorización ya de la tabla de enfermedades de trabajo del artículo 513 de la ley, que ya incluye también una sección de trastornos mentales y del comportamiento. Durante muchos años el único artículo que estaba al respecto era el de neurosis, ¿no? El único ahí toda la vida estuvo. Pues ahora en esta nueva propuesta ya se incluyen enfermedades asociadas al estrés, así se va a llamar el rubro, y entonces tiene una amplia gama de trastornos ya psicosociales que van a estar en la ley y que por lo tanto con determinados protocolos pues la gente va a poder ser evaluada como se hace ahora, por ejemplo en el caso de riesgos químicos o la exposición a riesgos físicos, se evalúan, se dictaminan, etcétera, etcétera. Ahora el que se haga con psicosociales creo que también es un avance importante, insisto, por el impacto que esto está teniendo en su salud. Y ahora, de hecho, ustedes también por ahí le envío un mensaje, quizás algunos de ustedes lo han estado viendo en algunos medios masivos de comunicación, que la Secretaría de Trabajo está haciendo un llamado también masivo para recibir aportaciones en la generación de una guía de factores psicosociales que a su vez se va a convertir también en normas oficiales mexicanas. O sea, ya va a haber normas oficiales mexicanas de riesgos psicosociales en el trabajo. Entonces eso es algo que nos deja ver ya la importancia que esto tiene y los avances, de tal manera que cuando se entra ya por la parte de la legislación y la normativa, creemos que pues va a ser en los próximos años una necesidad para las empresas, incluso no solo en términos de su responsabilidad social, sino su obligación de tener que cumplir algunas de estas cosas. Y otro elemento, digamos, otra esfera en donde ustedes también van a ver un boom de la importancia de estos procesos psicosociales en el trabajo, son las certificaciones que hay. Ahorita una de las más populares pues es esta del Great Place to Work, ¿no? Que ahora las empresas pues pelean por estar en los rankings de las empresas de los mejores lugares para trabajar. Y si ustedes un poco analizan, identifican los aspectos que se evalúan, son aspectos meramente psicosociales, que se refieren a las relaciones humanas en el trabajo, la confianza del jefe. Es una serie de aspectos psicosociales que se evalúan y que pues se certifican en la medida en que se cumplen una serie de parámetros. Y entonces esos, junto con otros del mismo gobierno, como los de igual de responsabilidad social, de la mujer que se incorpora en el trabajo, no sé, hay varios, no recuerdo los nombres específicos de todas estas certificaciones, pero creo que están dando un vuelco precisamente a valorar a muchos aspectos psicológicos que durante muchos años permanecieron ignorados. Estamos como en una nueva etapa en ese sentido. La que sigue, por favor. Bueno, nosotros de hecho publicamos un modelo conceptual de cómo entender este tema de lo psicosocial, porque a diferencia de un riesgo físico, un riesgo químico, que son fácilmente comprensibles y cuantificables y medibles, pues el tema de lo psicosocial pues es mucho más complejo. En términos de los conceptos, se publicaron desde los años 80 en la OMS y en la OIT algunos de estos conceptos que la verdad es que en la comunidad habían sido todavía también muy discutibles, muy debatidos. Nosotros en el año 2006, aquí en este auditorio, generamos lo que fue el primer congreso de investigadores de factores psicosociales, ya les digo, fue en el 2006, ya hace 8 años, y aquí se fundó y se creó la red de investigadores de factores psicosociales, que era una red que en ese momento fue nacional y que ahora ya es
internacional, digamos que es latinoamericana en su mayoría, aunque hay investigadores europeos y norteamericanos también ahí. Entonces ahí entre los frutos de la red se llevó a cabo un seminario que duró como 2 años acerca del concepto de factores psicosociales. Entonces, a raíz de esas discusiones, aquí en la UAM nosotros pues establecimos un marco de referencia para tratar de comprender estos factores. Y este modelo conceptual que publicamos en un librito ahí en el 2011, pues deja ver un poco, primero una clasificación que hasta hace no mucho, insisto, era un poco confusa respecto a este tema. Lo primero era definir o clasificar que una cosa son los factores y otra cosa son los efectos. Ese era un primer paso que teníamos que dar, porque el identificar en esta línea factores de efectos pues nos iba a poder llevar también a una cuestión de intervención muchísimo más efectiva para identificar qué está provocando qué. Entonces, nosotros tenemos claro que la parte de los factores tiene que ver en principio pues con la estructura, la organización del trabajo, ¿sí? Las condiciones de trabajo objetivas, ¿no? Que ya por los sistemas de producción que han venido evolucionando en este planeta, pues se definen ya que desde también la ingeniería, ¿no? Cómo debe ser, por ejemplo, una línea de producción, los administradores cómo departamentalizan, por ejemplo, etcétera, etcétera. Bueno, pues esas cosas no están alejadas de la cuestión psicológica, o sea, tienen mucho que ver. Esa interacción, esas condiciones de trabajo con el individuo son lo que para nosotros son los factores psicosociales. Ahí comienza el camino, porque ya esa dinámica de la personalidad, las expectativas que cada quien tiene en interacción con las condiciones en las que está, pues genera efectos. Y aquí digamos el eje medular en todo este proceso es el tema del estrés, que entra ya dentro de la parte de los efectos. O sea, el estrés como un mediador patógeno, nosotros decimos, de todas las demás consecuencias en la salud. O sea, un factor psicosocial para ser nocivo tiene que ser estresante, o sea, tiene que pasar por ese mecanismo. Y bueno, ustedes ya saben todas las consecuencias del estrés y todo lo que se ha documentado recientemente al respecto. Para nosotros es importante identificar esas fuentes del estrés, no solo el estrés como un proceso que vive el individuo aislado del contexto en el que está. Entonces, conceptualmente eso es lo más importante que nosotros hemos tenido claro, y el modelo del ser bienestar pues parte de esta lógica y de esta postura teórica. La que sigue, por favor. Bueno, les decía, hay una clasificación que se divide entre lo que son factores y efectos, pero algo muy importante que nosotros también consideramos en este modelo conceptual es que esta exposición o estos factores pues pueden producir no solo cosas negativas, también puede haber cosas positivas, ¿no? Sabemos que hay gente que vive procesos motivacionales en su trabajo importantes, así como hay gente que el estrés la rebasa y termina con una serie de consecuencias psicológicas determinadas. Eso también nos da cabida a entender el proceso, ¿no? Poder, decía yo, entender qué provoca qué y ir armando un modelo conceptual que no solo quede en ese terreno de lo conceptual, sino que en términos de lo práctico de la intervención nos ayude a tener esa eficacia. Porque lo que pasa actualmente, y nosotros lo hemos visto también documentado, hay unos metaanálisis muy interesantes que han demostrado, por ejemplo, que cuando las intervenciones del estrés son solo a nivel individual, pues la probabilidad de éxito a veces de las intervenciones es reducida a largo plazo, o sea, tiene unos efectos solo a corto o mediano plazo. Entonces, cuando la intervención ya incluye también aspectos organizacionales, ¿no? Algunas cosas del contexto, pues el impacto es mucho mayor y a mayor alcance, porque ya la perspectiva es mucho más amplia. Entonces aquí ustedes van a ver que tanto los factores pueden ser riesgos, que en este caso serían en el ámbito negativo, pueden ser salutogénicos, entendiendo que son aquellos que motivan o promueven la salud, y también los efectos serán diferenciales en este sentido, el famoso distrés o el estrés negativo, y algunas respuestas de eustrés o estrés positivo a distintos niveles. La que sigue, por favor. Bueno, aquí casi no se ve, pero la idea es comentarles que
los elementos considerados en el software C-Bienestar parten de, además de la experiencia que tuvimos les decía, en varios proyectos a lo largo de todos estos años, la literatura, pues fue también un poco comparar los métodos de evaluación psicosocial que hay actualmente en otros países, las encuestas nacionales de salud en el trabajo que se han hecho en otros países, qué riesgos psicosociales se están evaluando, y sobre todo también la cereza del pastel, que es identificarnos como trabajadores que dentro de México tienen su cultura propia, su manera de pensar, su propia manera de ser, sus propias creencias, sus propias expectativas, y en ese sentido hay algunas variables que consideramos que son propias de esta cultura, así que no aparecen en ninguna de esas encuestas internacionales, pero creemos que son importantes en nuestra cultura, y también para ello nos apoyamos en estudios exploratorios cualitativos previos. O sea, estresores, por ejemplo, comunes, que solo son comunes en nuestro país, será el tema, por ejemplo, de los recursos para el trabajo. Uno de los principales estresores, independientemente de la ocupación, que salía constantemente, era la falta de materiales, de equipos, ¿no?, de recursos materiales, de herramientas para hacer mi trabajo. Que claro, en los países desarrollados ese no ha sido el estresor más común. Y así como otros en relación al tema de la supervisión, ¿no?, también somos una cultura que tiene una relación particular con la supervisión, etcétera, etcétera. Entonces nosotros hicimos un balance de todas estas encuestas, métodos que se han estado utilizando. Tuvimos una discusión interna para darle validez de contenido, y es así como generamos, la que sigue por favor, la propuesta que sigue teniendo el siguiente modelo. Entonces ubicamos una serie de factores de riesgo que serían como la exposición. Nosotros lo ubicamos como el origen del riesgo, que su nivel de prevención tiene que ser primario, es decir, si queremos ir al inicio, al origen del problema, pues tendríamos que pensar en el sentido, y ahí tenemos variables como pues las exigencias laborales, la carga de trabajo también, que es con mayor frecuencia un estresor común, el grado de autonomía, de control en el trabajo, el apoyo social, la unión entre compañeros, el ahora también emergente problema del acoso psicológico o mobbing en el trabajo, que también ha sido creciente en los últimos años, el tema de las recompensas, reconocimientos, ya les había dicho, recursos para el trabajo, la supervisión, entre otras. Nosotros creemos que para un tema de intervención, esta parte tiene que ser un nivel de prevención primario, ¿no? Igual en el modelo de la salud pública, siempre la prevención primaria es el factor primero de exposición, y obviamente el campo de intervención aquí tendrá que ser volcado más hacia el contexto social o organizacional donde se desenvuelven los trabajadores. A nivel de prevención secundaria, que es cuando ya se empiezan a dar algunos síntomas iniciales de problemas, en el caso de este camino negativo hacia la enfermedad, pues tenemos los efectos psicológicos de tensión. Ahí está el agotamiento, el famoso síndrome de burnout, ¿no?, que hay un poco también de actitudes negativas al trabajo, de indiferencia, y como mecanismo central nosotros consideramos que es el agotamiento. O sea, cuando la gente ya tiene una especie de cansancio físico, psicológico, hay algo que no está funcionando bien y por eso se cansa, a diferencia de aquel trabajador que el efecto psicológico es de motivación y lo que crece es su entusiasmo y no se cansa, porque además tiene también un equilibrio entre las horas de trabajo y su descanso, logra desconectarse. Hay toda una teoría y investigaciones alrededor de eso. En este caso creemos que ya digamos el campo de intervención empieza ya obviamente a girar hacia el individuo más que a la organización, y finalmente ya la prevención terciaria, que igual dentro del modelo de salud pública es cuando ya hay algunos trastornos y el enfoque pues tendría que ser un poco más curativo, ¿no? Ya no tan preventivo como los anteriores. Pues es cuando aquí ya tenemos ya algunas consecuencias como la depresión, ansiedad, ya hay problemas en la calidad del sueño, síntomas somáticos diversos, una sensación de ineficacia en general, etcétera, etcétera. Aquí ya creemos que estamos hablando de trastornos, y en este caso también el campo de intervención
es más individual, aunque sí, cuando hablo de los psicosociales, que tiene que estar también conectado a cosas del trabajo. Entonces, más o menos la idea, ustedes van a ver ahora en la descripción que haga la doctora Alicia, pues que el panorama en el que se van a presentar los reportes van a ser así, en la nivel de prevención primaria, secundaria y terciaria, para que vayan dando cuenta tanto el trabajador como el empleador en dónde están ubicados ahorita en una evaluación concreta en un momento determinado y qué pueden hacer en esa realidad psicosocial en cada una de estas tres esferas. La que sigue, por favor. Bueno, nosotros para la elaboración de los perfiles diagnósticos, pues al evaluar todas estas esferas de los tres niveles de prevención, pues hicimos ahí unas combinaciones que en general sumaban 250,000 millones de perfiles. O sea, imagínense la combinación de bajos, moderados y altos, ¿no? O sea, tratando de ubicar ya lo que puede ser, por ejemplo, cuando alguien tiene un problema de carga de trabajo, o sea, ya de acuerdo a la media teórica en las escalas que evaluamos, nosotros definíamos puntos de corte para decir alguien ya está en riesgo, ¿no? O alguien está bien, no tiene problema en esa área, o alguien ya tiene problema en esa área, y sobre eso elaborar un perfil diagnóstico diferencial de acuerdo a todas estas variables y luego generar las recomendaciones. Entonces lo bueno es que aquí ya la maravillosa capacidad de la doctora y de la computación nos resolvió todos esos problemas. Ya nos dijimos, todo esto se tiene que combinar, y pues de ahí se generaron específicamente 114 recomendaciones que igual también dependiendo del riesgo en cada variable se presentan a los trabajadores y a los empleadores. O sea, algo aquí muy importante en el modelo, a la que sigue, por favor, no, es una parte en donde nosotros decidimos que es importantísimo la participación de los empleadores, ¿no? Ya sea de los jefes, de los supervisores, de los dueños de la empresa, del jefe de recursos humanos, de quien se trate, tienen que participar también en este proceso, porque siempre la evaluación, cuando es a nivel individual, pues el trabajador igual se evalúa, ve su reporte y dice estoy muy fregado, o dice yo ya la libré, pero de ahí no pasa. Y luego las estrategias de intervención que se diseñan o se implementan, pues a veces están ajenas a la evaluación que se hizo, sino llegan y aplican el método de solución a la pastilla sin identificar problemas, hacer el diagnóstico de cuál es la enfermedad, qué fue lo que lo causó y hacer la prevención y la intervención en ese sentido. Entonces, por eso aquí el modelo lo que pretende es involucrar no solo al trabajador sino al empleador, de tal manera que él también va a tener una retroalimentación sobre el perfil de evaluación de sus trabajadores, ¿no? O sea, él va a tener la evaluación y no solo va a ver el mapa de ahí de riesgo de los trabajadores de acuerdo a estas dimensiones, sino a él se le va a recomendar, el sistema le recomienda en automático qué es lo que puede hacer para cada uno de estos riesgos cuando sea problemático. Y también las recomendaciones son preventivas, es decir, hay casos en donde no necesariamente hay un gran problema, pero también se le hacen recomendaciones preventivas. Entonces creo que bueno, es un modelo que, como bien decía Paolo, ni siquiera solo hasta la parte de evaluación existe. En la parte de las recomendaciones para intervención, pues eso sí ya hay mucho menos, y los pocos que hay, pues sí son europeos, ¿no? Y los suecos que van avanzados más en este tema es lo único que hay. Nosotros queremos decir que la siguiente, a ver, es que ahí esta era la que me faltaba, decía la fundamentación de las recomendaciones, parte también de estas publicaciones que ya habíamos estado revisando de la OMS, que se publicaron justo en estos 10 años, y sobre todo el proceso de todo esto que les platico, pues implicó también una discusión bastante amplia entre un grupo de estudiantes de psicología que fueron practicantes, gente de servicio social, chicos que nutrieron de forma importante la discusión, sobre todo la parte de la validez de las recomendaciones, elegir con sumo cuidado qué se dice y cómo se dice, y con base también en estos formatos que ya son guías respecto al tema que se han estado publicando. Entonces,
Creemos que el sistema es una buena oportunidad para que los empresarios o la gente interesada en evaluar esto en sus centros de trabajo tenga un mapa de riesgo, no tenga una especie de tamizaje respecto a estos problemas con una solidez que tiene respaldo científico, sino no solo es una evaluación ahí de la revista Cosmopolitan, que se van a encontrar muchas. El problema de lo psicológico es que es eso, hay mal uso a veces de estos temas, ¿no? De test que encuentran en cualquier lugar, pero el tema de la validez, la confiabilidad, el sustento teórico, conceptual del que carece, bueno, esa es una de las ventajas que tiene este sistema y que ya en conjunción con la parte del sistema experto, ¿no? Con la parte técnica, ingeniería que vamos a platicar la doctora Alicia, y sobre todo el interés de empresas como Eraña en la promoción de la responsabilidad social y en el contexto de lo que está pasando, creo que es el futuro. O sea, auguro estos temas ya así automatizados, pues van a seguir avanzando y van a cubrir una necesidad social muy importante allá afuera, que es el tema de los riesgos psicosociales en el trabajo. Pues agradezco mucho la atención. Yo en particular quiero agradecer también a los compañeros de CENIDET en el esfuerzo conjunto para desarrollar esto, a Paolo, a Marta por allá que está también, que siempre hemos estado trabajando arduamente en estas ideas, que para mí es lo más importante, ¿no? El que el trabajador no sea visto solo como un objeto de explotación, sino también que al final se valore esta parte humana que tiene también un impacto importante a nivel económico en esta nueva economía del conocimiento. Muchas gracias. Y buenas tardes a todos. Voy a tratar de no extenderme tanto, porque allá afuera ya podemos ver el sistema, podemos los bocadillos y ya y ya trataré de ser breve. Y bueno, yo creo que a mí me tocó la parte más bonita de explicar, porque ya cada uno desde su punto de vista ya explicó Paolo desde el punto de vista de la empresa, de lo que es la responsabilidad social empresarial, la parte de psicología, y yo voy a mostrarles el resultado de este trabajo en conjunto que hicimos, ¿no? Entonces, pues yo creo que esta parte pues va a estar entretenida y van a poder ver ya plasmado el trabajo que se realizó durante este año, ¿no? Bueno, ya explicó Paolo ampliamente qué era la responsabilidad social empresarial, y ya nada más brevemente les puedo decir qué es lo que hasta hace algunos años era el objetivo de las empresas, pues era generar utilidades. Obviamente que esto no puede ser aceptado, tenemos que una empresa debe tomar en cuenta las actividades que van a afectar a sus empleados de manera positiva o negativa, porque esto va a producir utilidades, un beneficio a la misma empresa, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran nuestro objetivo? O sea, nuestro objetivo final pues iba a ser desarrollar un sistema experto, promueva la implementación de un sistema de responsabilidad social empresarial. O sea, todo el trabajo que hemos estado desarrollando pues iba encaminado a cómo podemos hacer que las empresas puedan darse cuenta de cómo se encuentran sus empleados, de cómo el empleado pueda él mismo saber lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué se siente así? O qué es lo que puede provocar el hecho de que siga estando mal. Si él se siente mal, pues obviamente que va a estar trabajando mal, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos herramientas adecuadas, validadas, que le permitan a él conocer su estado en el que se encuentra, pues obviamente, y además el patrón lo sabe, pues eso es un gran beneficio, ¿no? Entonces ese era nuestro objetivo, uno de nuestros objetivos finales en este proyecto. Entonces, pues obviamente que era desarrollar
ese sistema, ¿no? ¿Cómo funciona? Yo les voy a hablar de la parte de funcionalidad. Tenemos ahí tres. Detectamos, ya entre todos dijimos, bueno, ¿quiénes van a estar involucrados dentro de este sistema? Pues va a haber tres roles principales, que va a ser el empresario, el trabajador y un administrador, ¿no? Porque el empresario es importante que él pueda ver cómo está la situación de cada uno de sus empleados. Entonces, gráficamente él va a poder detectar cómo se encuentra la empresa en general. Y el trabajador a su vez, pues obviamente que tiene que contestar esa escala de valoración, que fue parte importante de este trabajo, de este proyecto que se realizó, y poder analizar él mismo. O sea, no necesitamos que haya atrás a un lado del trabajador un psicólogo, sino ya estuvieron atrás de este trabajo, de este proyecto. O sea, ya estuvieron aquí varios psicólogos trabajando y revisando y viendo cuál era la mejor manera de qué era lo que se tenía que evaluar. Sí, ya lo comentó el doctor Arturo, que era todo lo que implicó este proceso, y entonces ya el trabajador puede él ver su situación personal contestando estos cuestionarios. Obviamente que podría pasar que el trabajador diga, bueno, yo mejor contesto todo sí, porque si no me corren. Entonces está ese problema, ¿no? De que si digo que estoy muy mal, que me siento mal, que estoy cansado, o que me están acosando, o que estoy, y entonces pierdo el trabajo. Entonces mejor miento, y entonces esto ya pierde sentido, ¿no? Este tipo de sistemas. Entonces se definió un administrador ajeno a lo que es la empresa que está siendo analizada, para que ellos pudieran tener, pudieran dar de alta a todos estos trabajadores, pudieran manipular el sistema desde atrás, sin que el empleado pueda verse, que sus respuestas puedan tener un efecto negativo, ¿no?, en la empresa. Entonces, obviamente que el empresario no puede ver cómo está cada uno de sus trabajadores, sino tiene una vista global de cómo está la empresa en general. Bueno, ¿qué técnicas empleamos? Ya cada uno habló de todos los esfuerzos que se hicieron desde diferentes puntos de vista, y bueno, creo que esto es algo que adiciona valor a todo este trabajo realizado. Pero tenemos aquí que ese sistema está dentro de una plataforma web donde múltiples usuarios pueden estar ejecutando el sistema. ¿Eso qué es lo que permite? Que un trabajador desde su casa puede estar contestando el cuestionario desde su casa, desde el trabajo, puede estar viendo cuál es su situación en estos momentos, y eso, la verdad, que aprovechar ya toda esta tecnología con la que contamos. ¿Sí? Otras de las técnicas que utilizamos, bueno, son técnicas de ingeniería artificial. Estamos proponiendo un sistema experto. Se implementaron en este sistema propuestas psicológicas innovadoras. O sea, no estamos agarrando algunas técnicas que ya se propusieron. Esa fue un trabajo muy fuerte por parte de aquí del doctor Juárez y todo su equipo de trabajo. ¿Sí? Y además se está pues obviamente que está ese valor de seguridad y confiabilidad para el trabajador. Para que esto funcione, este cuestionario tiene que estar contestado, pues obviamente que con la confianza de que eso, de cuál es tu situación, tú lo vas a saber, tú como trabajador lo vas a saber, pero eso solo tú lo vas a saber, no lo puede saber el empresario, va a haber una vista general, ¿no?, de la situación de la empresa. Entonces voy a mostrarles rápidamente cuáles son las vistas que tiene el trabajador y cómo está el sistema. ¿Sí? Entonces ahí
Es que ahí a ver si le puedes ir dando más rápido. Bueno, ese es el sistema de tú ingresas con una contraseña, tenemos ahí, se van presentando las preguntas y la verdad que este trabajo a lo mejor puede verse tan simple, pero no lo es. ¿Por qué? Pues porque es la manera en cómo se presenta una pregunta, cómo lo percibe el usuario, todo eso fue analizado. O sea, uno desconoce de muchas cosas psicológicas y ahí estuvo trabajando fuertemente. O sea, este equipo multidisciplinario, yo creo que esa es una de las principales aportaciones que tenemos en este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, tenemos aquí cómo se van contestando cada una de las preguntas que se le van presentando al usuario, se le va mostrando el avance, porque puede ser que diga, ya me cansé y después regreso, o cuánto me falta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el usuario? Pues primero contestar el cuestionario para poder ser evaluado, puede ver sus estadísticas, cómo se encuentra, los resultados, dependiendo de lo que él contestó, cuál es el resultado, lo que le va a decir el sistema y cuáles son las recomendaciones. Tú saliste así y entonces lo que yo te recomiendo es esto, ¿no? Entonces, ¿sí? Una vez que ha completado el cuestionario, pues puede entonces ahora sí ver ya resultados, recomendaciones o estadísticas. Entonces se le muestran, así como lo comentaba el doctor Arturo, bueno, por niveles, se le van mostrando el nivel primario, secundario, terciario y demás, y se le va mostrando cada una de, cómo salió en cada una de las dimensiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se le muestra? Además, se le va a mostrar cómo salió él, cómo se siente él y además cómo está él en comparación a toda la empresa, ¿sí? Él puede decir, bueno, yo creo que yo estoy muy contento y además toda la gente dice que estamos bien, ¿no? O sea, o yo, pero todos, o sea, él podría comparar su situación con respecto a la empresa. Entonces, puede hacer consultas ya más específicas, puede decir, bueno, yo quiero saber más, quiero ver en este punto cómo salí evaluado. Entonces, dándole clic en cada una de las barritas, se le muestra de qué se trata, una etiquetita, y puede ver algo más específico. ¿Sí? También puede ver, solamente quiero ver cómo está la empresa, y entonces, si seleccionamos alguna de las opciones, solamente muéstrame cómo está la empresa o solamente muéstrame cómo estoy yo. Entonces ya las barritas cambian, ¿sí? Entonces está dinámico esto, ¿no? También puede imprimir, guardar sus gráficas. Si dice, pues es mucha información, yo lo quiero guardar, no lo quiero, y si se me olvida y cómo lo sé. Entonces tenemos aquí, se implementaron varias cosas que puede hacer con el sistema, puede guardarlo, puede imprimirlo, ¿sí? Para analizarlo después. Entonces, aquí lo puede mandar a imprimir y se le van guardando sus grafiquitas, ¿sí? Siguiente. O puede guardarlo. Entonces, en este siguiente, ya en los resultados, ¿qué es lo que le va a aparecer? Bueno, pues le va a decir cuáles son los resultados que tiene con respecto a lo que él contestó en ese cuestionario. Entonces se le va mostrando en general todos los resultados, se le muestra una imagen para que él vea algo alusivo a cómo se está sintiendo en esos momentos, ¿no? Y posteriormente puede él ver las recomendaciones más adecuadas a lo que él está pasando en estos momentos. Otras utilidades que tiene el sistema, bueno, pues puede cambiar, dar de alta sus datos, cambiar su contraseña, etc. Eso es por parte, esto es por parte del trabajador. Por parte del empresario, ¿qué es lo que ve el empresario? Bueno, pues aquí el empresario obviamente se
se lo vea como empresario, y el empresario va a poder seleccionar, se lo van a mostrar todos los años, puede hacer un análisis de cómo ha estado la empresa en diferentes años y hacer una comparación, a ver, ya me dijeron que estaban mal, no estaban tan motivados mis trabajadores, y implementé algunas técnicas, y ahora este año ¿cómo salieron? ¿Está sirviendo lo que estamos haciendo, las medidas que se están tomando o no? Entonces, aquí aparece una lista, bueno, aparece aquí el 2014, pero puede aparecer una lista de años, y él puede ver y comparar los resultados que tiene cada una que tiene la empresa, ¿no? Cómo ha ido cambiando. Entonces, igual tiene las mismas funcionalidades, puede ver por un año, varios años a la vez, etcétera. Esto con el fin de que pueda entender mejor la situación, facilitarle el análisis de la información que se le está presentando. Entonces puede ver algún año específico, ¿sí? Y los resultados también los puede ver por año. O sea, en este año, a ver cuál fue el resultado, cómo está mi empresa en esos momentos. Entonces ya elige el año que quiere analizar, y se le va a mostrar la información también. Entonces, igual como se le presentan al trabajador, se le irán presentando al empresario o al empleador. Siguiente. Y también se le van a mostrar las recomendaciones, o sea, qué debe hacer el empleador para mejorar la situación en la que está, ¿no? La empresa. Entonces, aquí estamos poniendo varios resultados. ¿Sí? Y también las recomendaciones, pues cuáles son las recomendaciones, cuáles fueron las recomendaciones del año pasado, cuáles son las recomendaciones, cómo mejoramos, qué está fallando, qué está pasando, ¿no? Entonces también algunas, siguiente por favor, pues lo mismo, puede cambiar él su información, puede cambiar su contraseña, etcétera. Pero si se dan cuenta, era lo que les comentaba, ya tanto el trabajador no debe preocuparse de lo que él contestó pueda tener un efecto negativo, ¿no? Porque además puede ser que todos los trabajadores se estén sintiendo, tengan alguna dificultad en su trabajo. Entonces el empleador podrá tomar las medidas necesarias para mejorar la salud, la calidad de vida de todos sus trabajadores. Y entonces, pues, por mi parte es todo. Agradecer a todo este equipo de trabajo con el que estuvimos colaborando, ¿no?